Vamos a Segunda de Reyes, por favor. Vamos a continuar con lo que estuvimos viendo la semana pasada acerca de esta historia de Naamán. Si recuerdan, este hombre general sirio que pues tenía una enfermedad muy grave en ese entonces, que era la enfermedad de la lepra, y fuimos analizando este pasaje. Bueno, en realidad este pasaje nos fue analizando a nosotros, ¿no? Fuimos viendo cómo esto tenía mucho que ver con nosotros, y bueno, pues vimos este general que se humilló, ¿no? Este gran hombre que decidió arrodillarse delante de Dios, quedó limpio, y entendimos que esta condición que él tenía, pues realmente es la condición que todos nosotros tenemos, y nos tenemos que sumergir en la muerte y en la resurrección de Jesucristo para que espiritualmente nosotros podamos ser curados de esta lepra espiritual que tenemos. Y pues yo les decía que era como una historia que les platicamos a los niños, ¿no? Y platicábamos que era una historia que tenía un final feliz. Bueno, y vamos a ver que el final no fue tan feliz. Hasta donde nos quedamos la semana pasada fue un final padrísimo, en donde este hombre resolvió su problema, quedó sanado completamente. Pero hoy vamos a ver la continuación de esta historia. Y nos vamos a ir al versículo 14 de Segunda de Reyes 5. Y vamos a empezar a leer ahí. Y dice así: y volvió al varón de Dios, están hablando de Naamán, él y toda su compañía, ya que había sido curado, y se puso delante de él y dijo: he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Es decir, él regresa con el profeta y le quiere dar un obsequio. Mas el profeta, Eliseo dijo: vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Entonces Naamán dijo: te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. En esto perdone Jehová tu siervo, que cuando mi señor el rey entrara en el templo de Rimón para adorar en él, y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinara en el templo de Rimón, cuando haga tal, Jehová perdone en esto a tu siervo. Y él le dijo, Eliseo le dijo: ve en paz. Se fue pues y caminó como media legua de tierra. Ha sido maravilloso hasta este momento ir encontrando y ir conociendo a todos los personajes de la historia. Hemos visto la soberanía de Dios al usar a esta jovencita. Platicábamos de esta sierva que fue la que le dijo a la esposa de Naamán: oye, si Naamán va a Israel y va con el profeta, él puede curarlo de su lepra. Hemos visto que pues esta muchacha fue una pieza muy importante en esta historia. Tú puedes imaginar la situación de ella. A lo mejor no platicamos muy a fondo en algunos detalles que me gustaría comentar en este momento. Yo me quiero imaginar, sin tener todos los detalles de la vida de esta jovencita, pues yo me quiero imaginar el dolor que ella tenía al vivir en este país, en Siria. Recordemos que ella había sido llevada como esclava de su territorio de Israel a la ciudad de Damasco, probablemente a Siria, y ella pues estaba totalmente en un ambiente ajeno, y todo lo que le habían enseñado a ella, sus papás, había llegado a un fin. Muy probablemente, y esto solamente es, tenemos que ser cuidadosos a la hora de pensar en todos los detalles, pero es muy probable que ella no vivía con sus papás, que ella había sido hecha cautiva, vivía sola, y pues era tiempo de poner en práctica todo lo que en su casa ella había aprendido, ¿no? Todo lo que sus papás le habían enseñado. Pues ahora ella estaba sola, ya no tenía papá y mamá que le estuvieran diciendo qué es lo que tenía que hacer o cómo comportarse. Y sin embargo vemos una convicción muy profunda en esta muchachita al hablarle a su ama, a la persona con la cual trabajaba, y decirle cuál era la solución a la vida de su esposo, no solamente a la vida de su esposo, sino a la vida de cada persona que pisa este planeta. Y aquí nos queda una enseñanza muy importante para nosotros como padres. Nosotros tenemos un tiempo muy limitado
para instruir a nuestros hijos. Tenemos un tiempo muy limitado para poner en su mente todas las ideas correctas, como que cuando son chicos pensamos que todavía falta mucho tiempo y en nuestra mente puede estar la idea de que casi van a estar por siempre con nosotros. Pero conforme van creciendo los hijos nos vamos dando cuenta de que no es así, de que poco a poco ellos empiezan a ser más independientes, a tomar sus propias decisiones, y va a llegar un momento en donde ellos ni siquiera van a estar en casa. Ellos van a estar totalmente aislados de nosotros y tú tienes una ventana de tiempo muy limitada para poner en su mente todas las convicciones que ellos deben de tener. Y tú no sabrás si lo hiciste bien o si lo hiciste mal hasta que ellos se vayan de casa, hasta que ellos estén lejos, hasta que ellos empiecen a tomar sus propias decisiones. Yo no creo que esta muchachita se sintiera amada, reconocida, apreciada por la gente con la cual ella estaba. Sin embargo, en el corazón de Dios había un amor muy profundo por ella. Dios la amaba con un amor que nosotros no podemos entender. Y 3000 años después, nosotros podemos sacar mucho aliento de esta historia, aun y cuando ella estaba cautiva, cuando estaba lejos de su país, muy probablemente lejos de su gente, y vemos cómo ella no tuvo ningún límite para poder compartir su fe y para mostrar que ella era una mujer que estaba totalmente llena, llena no por las circunstancias, sino llena por Dios. Igual, y tú te sientes cautivo el día de hoy, lejos de todas aquellas cosas que te pueden dar seguridad, como esta mujer. Sin embargo, debemos de recordar que en nuestro caso es igual con Dios. Dios está con nosotros. Dios camina a nuestro lado cada segundo. Y Él constantemente nos dice, no temas, yo te ayudo. Yo soy tu Dios que te sostiene de tu mano derecha. Nunca te dejaré y nunca te desampararé. Y tú ves a Dios caminando en tu vida constantemente, no importa lo que haya alrededor de ti, no importa las circunstancias. Dios se ha comprometido a caminar a nuestro lado cada día. Y los problemas tienen un porqué, las dificultades tienen un objetivo, que a veces no entendemos, pero Dios sí lo entiende. Decía San Agustín que los problemas llegan a nuestra vida para probarnos y para aprobarnos. Ese es el objetivo de las cosas que llegan a nosotros. Cuando llegan los problemas, al mismo tiempo llega la gracia de Dios. Dios nunca nos va a aventar al problema y nos va a decir, a ver cómo le haces para salir adelante, sino que la gracia de Dios está caminando con nosotros totalmente, en cada instante. Y cuando yo veo mis limitaciones, y cuando las reconozco, y cuando entiendo que yo no puedo, en ese momento es cuando le doy la oportunidad a Dios de que trabaje, de que Él me saque adelante. Pablo se gozaba en sus debilidades y él decía, cuando yo soy débil, entonces soy fuerte, porque mi debilidad hace que el poder de Dios se magnifique, entre en acción. Si yo soy fuerte y yo pienso que puedo enfrentar mi vida, mis problemas, mis dificultades, pues la verdad es que Dios no puede intervenir para mostrar su poder, para mostrar su soberanía. Yo tengo que hacer lo mismo que hizo Naamán, reconocer que hay cosas que yo no puedo hacer, reconocer que necesito la guía y la gracia de Dios para ayudarme en las cosas que yo estoy enfrentando. También vemos en esta escena la misericordia de Dios en la vida de Naamán. Naamán, recordando un poquito el pasaje que vimos la semana pasada, este hombre pues era alguien que tenía muchas posesiones, muchos bienes, y pues esta muchachita que trabajaba en su casa le dice, y tenía lepra, perdón, que es la parte importante, estaba leproso este hombre, y una muchachita que trabajaba en su casa le dice, oye, pues hay una persona que yo creo que te puede curar, ve a Israel y de ahí viene la solución a tus problemas. Entonces este hombre, capitán del ejército de Siria, se va para Israel y llega con el profeta Eliseo, y Eliseo le dice, ni siquiera directamente, sino que manda un siervo y le dice, oye, vete a lavar al Jordán. ¿Y se acuerdan qué es lo que hace Naamán? ¿Qué le pasa a este cuate, no? O sea, yo pensaba que iba a ser algo así digno de mí, ¿no? Porque yo soy una persona muy importante. Y se va de regreso a su casa, se va de regreso a Siria.
¿no? Y cuando va caminando de regreso, Dios en su misericordia dice, este cuate se va a perder. O sea, no solamente se va a perder la oportunidad de sanar su cuerpo, pero se va a perder eternamente. Yo no quiero que él se pierda. Dice la Biblia que Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, a través de los siervos de Naamán, Dios mueve las cosas para que Naamán recapacite. Y pone en el corazón de los siervos que le digan a su amo, oye, pues si te hubiera pedido algo muy difícil lo harías, ¿no? ¿Por qué no lo haces? Nomás te tienes que meter al río. Y entonces Naamán regresa y él es sanado. Dios le dio una segunda oportunidad, ¿sabes por qué? Porque Dios es un Dios de segundas oportunidades. Porque todos fallamos, porque todos nos alejamos y porque Dios siempre está dispuesto a darnos una nueva oportunidad. ¿Cuántas historias no hay de personas que rechazaron a Jesús, que lo rechazaron y al final terminaron convirtiéndose? Porque Dios no se cansó, porque Dios no desahucia a nadie, ¿no? Realmente Dios no da por perdido a nadie. Él siempre está buscando a cada persona y le da una segunda oportunidad. Si tú tienes a Cristo en tu corazón, si tú has nacido de nuevo, es el mismo caso. Fallamos y Dios está dispuesto a levantarnos, dispuesto a ayudarnos a salir adelante y a seguir en el camino. Este hombre regresa con Eliseo, es un hombre muy generoso. Recordemos que él tenía mucho dinero. ¿Se acuerdan cuánto traía de dinero? Más o menos. $1 millón, ¿no? O sea, el equivalente a $1 millón en plata, en oro, en vestidos. Entonces, él regresa y dice, oye, pues yo tengo un corazón lleno ahora. Yo sé que Dios ya me curó, no solamente física, sino espiritualmente. Y regresa con Eliseo y le dice, Eliseo, ya sé que el único Dios que es real es el Dios de Israel. Es Dios, el Dios que tú me presentaste. Lo voy a alabar, lo voy a adorar a Él, ¿no? Y quiero también darte a ti algo. Mi corazón está tan lleno que no me importa desprenderme de este dinero, de las cosas que yo tengo. Yo te lo quiero dar a ti en señal de agradecimiento por lo que Dios ha hecho por mí. Y Eliseo rechaza las insistencias de este nuevo convertido. Él dice, no quiero que me des tu dinero. Yo sé que tienes mucho dinero, yo sé que tu corazón está dispuesto, pero no quiero que me des nada. ¿Por qué crees que Eliseo rechaza esta oferta de Naamán? Bueno, él le dice, el Dios de Israel, Jehová, en cuya presencia estoy. Así empieza hablando Eliseo a Naamán cuando Naamán le quiere dar dinero. Y le está diciendo Eliseo, mira Naamán, yo no estoy en este business por dinero, por prestigio, por poder o por ninguna otra cosa. Yo amo a Dios. Dios me encomendó que yo hiciera este trabajo y yo lo hago por amor a Él, por ninguna otra razón. Hoy Dios puso en mi corazón que yo fuera contigo y te compartiera acerca de su amor, acerca de la salvación que Él ofrece. ¿Sabes? Naamán no quería que nadie tuviera confusión. En este caso Naamán pensando que la salvación cuesta. La salvación no cuesta. La salvación, dice la Biblia que tiene un precio tan alto, ¿no?, que Dios no le pudo poner precio. Que cualquier precio que le hubiera puesto sería malbaratarla. Y entonces, así no podría Naamán llegar y decir, bueno, en realidad mi cura y la sanación de mi enfermedad, pues en un sentido no me costó nada, pero en un sentido sí. En un sentido yo pagué por ello. En un sentido yo di algo, yo hice algo para salvarme y para recuperar mi salud. Y la Biblia dice, la salvación no cuesta nada, aunque a Dios le costó lo que nosotros no nos imaginamos, la sangre preciosa de Jesucristo, a nosotros no nos cuesta absolutamente nada. Un amigo nos platicaba en una ocasión que él estaba en un grupo como este, y entonces habló de la salvación, y al final se acercó una persona con
con él, perdón. Y le dijo, oye, a ver, platícame un poquito más de esto. Yo quiero salvarme, yo quiero encontrar a Dios en mi vida. Y entonces él se sentó con esta señora, le empezó a platicar de cómo aceptar a Cristo en su corazón, cómo abrir la puerta. Entonces esta señora termina muy contenta, con una cara de agradecimiento, saca la bolsa, saca el monedero y le dice, ¿cuánto te debo? ¿No? Y él le dice, para nada, ¿cómo crees? Absolutamente nada. O sea, realmente nosotros no podemos pensar que podemos hacer algo para salvarnos, ¿no? Entonces Eliseo en este momento le estaba diciendo, no, Naamán, o sea, esto no es así, ¿no? Yo con todo el amor del mundo para Dios y para ti, yo hago esto y no debes de pagar tú absolutamente nada. A Naamán no le costó ni oro, ni plata, ni vestidos que él traía, sino que le costó su orgullo, le costó su dignidad, le costó su gran nombre. Eso fue lo que le costó la salvación. Eso es lo que nos cuesta a nosotros. Realmente admitir que somos pecadores. Dicen por ahí que la puerta de entrada al cielo está tan chaparrita que uno tiene que entrar hincado, ¿no? Si no, no puedes entrar al cielo. Hincado en tu corazón. No, tú tienes que hacer lo que este hombre hizo. Y entonces vemos los deseos de Naamán. Dice, ok, ya entendí, no te tengo que dar nada, muchísimas gracias por predicarme, por compartirme. Yo te tengo que decir que Naamán está eternamente agradecido con Eliseo, en este momento y por toda la eternidad, que se tomó el tiempo, que oró para que Dios lo guiara a qué decirle, cómo compartirle a este hombre. O sea, realmente Naamán el día de hoy está agradecido con Eliseo y lo estará por toda la eternidad. Y entonces este hombre dice, ok, pues ya lo entendí, gracias, pues ya me voy a mi tierra, pero me gustaría llevarme un poquito de tierra. No quiero que se me den un par de bolsas para que mis mulas vayan cargando la tierra de regreso a Siria. Y bueno, aquí tenemos que entender un poquito el escenario del cual estamos hablando. Este hombre, Naamán, tenía una mentalidad politeísta. En ese entonces, pues Israel creía en Dios, en el Dios verdadero, pero recordemos que alrededor había muchos otros países que tenían sus dioses de todo, el dios Rimón que tenían estos hombres. Entonces, ellos pensaban que no podían adorar a sus dioses si no estaban en el país del Dios. Es decir, si yo iba a alguna ciudad y ellos tenían a un Dios, yo tenía que estar en esa ciudad para adorar al Dios. Ahí es donde se adoraba ese Dios. Pero yo si me iba yo a mi país, a otro lugar, y quería adorar a ese Dios, entonces tenía que hacer un altar con tierra de ese lugar, ¿no? Entonces él dice, ok, pues yo quiero adorar al Dios de Israel en Siria, entonces échenme una poquita de tierrita de Israel para hacer un altar y ahí lo voy a adorar a él. Y aquí nosotros vemos cómo empieza la vida de todo creyente, en donde nosotros no entendemos muchas cosas, ¿no? En donde alguien te empieza a hablar de la Biblia y dices, ¿qué es esto? O sea, tenemos tantas ideas de cuando fuimos creciendo, probablemente si crecimos en la religión. A mí me pasó así, yo crecí en la religión y yo en mi mente tenía muchas ideas que me han ido enseñando a lo largo de muchos años. Y cuando tú empiezas en la vida cristiana, la verdad es que no entiendes muchas cosas. Era lo que le pasaba a este hombre. Él decía, bueno, pues yo voy a adorar al Dios de Israel, al Dios verdadero, al Dios que ya cambió mi vida ahorita. Entonces, pero yo traigo todas las ideas de mi pasado, de mi religión, de mis dioses. Entonces como que trato un poquito de ir adaptando esto. Y iniciamos un proceso en donde Dios poco a poco va aclarando todas esas dudas, todas esas preguntas que nosotros nos hacemos. Dios las va a ir resolviendo conforme nosotros vayamos caminando con Él. Le pasa esto a Naamán. Él dice, bueno, pues yo pienso que debe de ser así. Entonces, y vemos la actitud y después todavía le dice, oye, y otra cosa, aparte de que me va a llevar la tierra, pues a lo mejor cuando yo vaya con mi rey, con mi jefe, ¿no? Y entremos al templo y me agarre del brazo y pues el rey se incline, pues a lo mejor yo también me voy a inclinar, ¿no? Hay pues una disculpa de antemano, ¿no? ¿Y qué es lo que hace Eliseo? Él no le dice, no se lo agarra a bibliazos, ¿no? No, ¿cómo que eso es pecado? ¿No?
O sea, realmente él no hace eso. Realmente Eliseo está entendiendo que este hombre se acaba de convertir y que tiene que ir entendiendo muchas cosas. Que con el paso del tiempo él va a ir entendiendo y va a ir tomando decisiones. Si inclinarse al Dios o no inclinarse, si hacer algunas cosas o no hacer otras. Eliseo realmente entiende y le dice, ve en paz. Dios se encargará de irte explicando lo que tú tienes que hacer. ¿Sabes por qué, Naamán? Porque Dios no es un Dios que quiere producir en ti obligación y te quiere dar una lista de todas las cosas que puedes hacer y que no puedes hacer. Y esto sí, y esto sí, y esto sí, y esto no, y esto no, y esto no. Ese no es Dios. Esas son de las cosas que muchas veces traemos en la mente cuando venimos de la religión, en donde hay cosas que sí y hay cosas que no. Y Dios dice, dame chance de que Dios te vaya explicando. Y definitivamente va a haber cosas que sí y cosas que no, pero por medio de la convicción que Dios vaya produciendo en ti, y no solamente por medio de la obligación de que pues tengo que hacer esto y ya ni modo, ¿no? Entonces ves la actitud de Eliseo, una actitud bien bonita de decirle, ok, yo entiendo tu situación, Naamán, tú vete y voy a orar por ti. Y que Dios te vaya guiando en las cosas que tú tienes que hacer y en las cosas que tú no tienes que hacer. ¿A poco no la historia va padrísima hasta ahorita, no? Dices, wow, o sea, la vida, nos podemos identificar como Naamán, muchos de nosotros, probablemente todos. En donde llegas con una necesidad, llegas con una enfermedad, y de repente Dios te sana, y empiezas un proceso de aprender, de ver su mano, ¿no? Y va ahorita todo padrísimo. Hemos visto a una muchachita, jovencita, que no sabemos ni su nombre ni nada, pero que es fundamental en la vida de este hombre. También Naamán va a estar eternamente agradecido con esta muchacha. Hemos visto la vida de Naamán, que llegó leproso, no solo leproso, orgulloso, soberbio, y en este momento está limpio de su lepra, con una humildad de corazón padrísima. Lo estamos viendo aquí. Vemos a Eliseo también, un hombre íntegro, dispuesto, preparado, fiel, ¿no? Que cuando se necesitaba que alguien hablara de Cristo, él estaba dispuesto. Pero hay un personaje del cual no hemos platicado, y es el personaje del cual vamos a platicar el día de hoy. Es el siervo de Eliseo, el siervo del profeta, que se llama Giesi. Y en este momento entra en acción, en el versículo 20. Entonces Giesi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí, he aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová, que correré yo tras él, y tomaré de él alguna cosa. Y siguió Giesi a Naamán, y cuando vio Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y dijo, ¿va todo bien? Entonces este hombre, el siervo de Eliseo, dice, oye, qué bárbaro, se le fue la oportunidad de cuánto dinero trae este señor. Y pues era muy fácil solamente decir, sí, dámelo, y se lo hubiera dado, ¿no? Entonces, pues le voy a echar la mano a Eliseo, ¿no? Y voy a ir yo y voy a aceptar ese dinero. De hecho, pues es lo justo, ¿no? Finalmente, pues le hicimos un favor a Naamán, ¿no? Ya está curado de su lepra y todo, pues ¿por qué no tomar un poquito de su dinero? Y aquí vemos un contraste tremendo, ¿no? Vemos la conversión de Naamán por un lado y vemos la corrupción de Giesi por el otro lado. En este momento la cámara de la historia se vuelve con este siervo, se vuelven los reflectores con él y se vuelve el protagonista de nuestra historia. Y Giesi es un recordatorio tremendo de lo cerca que nosotros podemos estar de la acción viviendo una mentira. No sé si te viene a la mente la historia de Judas, por ejemplo. Uno de los 12 apóstoles que durante 3 años estuvo siguiendo a Jesús, viendo sus milagros, viendo el corazón de Jesucristo, viendo el amor que él tenía, viendo a Dios hecho hombre, y finalmente él estaba viviendo una mentira. Este hombre Giesi tenía un corazón que no estaba definido para agradar a Dios. Él está viendo la transformación de Naamán, él está viendo la vida nueva que este hombre está teniendo, está viendo a Eliseo por otro lado diciendo, Dios, gracias por tu poder,
gracias por lo que hiciste, cómo lo sanaste de la lepra. Fue un milagro realmente lo que ellos estaban viendo. Y este cuate con signo de pesos en la cara. Los ojos así solamente viendo de dónde se podía beneficiar. Él con una codicia tremenda. Y esta escena que nosotros vemos en donde hay diferentes personajes con diferentes actitudes, es muy común verlo en la iglesia, ¿no? Hay veces que una persona puede dar una predicación, ¿no? Me han platicado así personas, ¿no? Que predicaciones de repente hablan de algún tema y una persona y les dice, oye, qué bárbaro, qué mensaje, muchísimas gracias, era lo que necesitaba escuchar, ¿no? Ya se va esta persona, llega a la siguiente y le dice, ¿por qué te metes conmigo? ¿No? ¿Quién te dijo lo que yo estoy viviendo? ¿Por qué me estás hablando directamente a mí? ¿Sabes? La diferencia está en el corazón. Todos estaban viendo la misma escena. Todos podían estar gozosos, alabando a Dios. Pero este hombre tiene signos de pesos en los ojos. Aquí Dios nos está dando una radiografía del corazón de Giezi. Por fuera él estaba bien. Por fuera él era el siervo del profeta, ¿no? Pero por dentro tú ves que todo está podrido. Tú ves que tiene un corazón que está muy mal, que está en muy malas condiciones. Y en el versículo 20 él dice, empieza esta escena diciendo Giezi que dijo entre sí. Él pensó dentro de sí. Él se dijo a sí mismo. El problema comenzó en su mente. Y yo te tengo que decir que el problema no comenzó ese día. No era un hombre que vivía muy bien, entregado a Dios, y que de repente ese día se resbaló nada más. Sino que este pensamiento, esta forma de ver la vida, de ver las cosas, había estado dando vueltas en la vida de este hombre. No sabemos por cuánto tiempo. Pero él estaba acostumbrado a manejar así su mente, a ver las cosas del mundo como cosas más importantes que las cosas eternas. Y realmente tú te das cuenta en esta escena que Dios lo que ve es el corazón de cada uno de nosotros. Dios ve los corazones. En el libro de Lucas así dice un pasaje, dice vosotros, Jesús les está hablando a los judíos y les dice, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres. No los fariseos que decían que eran unas chuchas cuereras, ¿no? Ustedes se justifican delante de sí a los hombres, dice, pero Dios conoce vuestros corazones. Y lo que los hombres tienen por sublime, delante de Dios es abominación. Dice, Dios lo que ve es el corazón, no ve lo que tú y yo hacemos. No ve nuestras acciones, no ve lo que Giezi estaba haciendo externamente, sino que Él ve el corazón de este hombre. Dios nos está dando una radiografía de la vida de Giezi. Y mientras Eliseo adoraba a Dios, mientras Naamán adoraba a Dios, Giezi estaba viendo cómo sacar provecho de esta escena. Dios describe este proceso destructivo en el corazón de nosotros en el libro de Santiago, capítulo 1, versículos 13 al 15. Y dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros como seres humanos tenemos concupiscencia, es decir, una inclinación hacia el pecado. A nuestra naturaleza le gustan las cosas equivocadas, y lo hemos platicado muchas veces los niños chiquitos, ¿no? Les dices, no hagas esto, y ¿qué es lo primero que quieren hacer? Eso que tú les dijiste que no, porque tenemos una inclinación hacia el pecado. Esa es nuestra concupiscencia. Eso no está mal, porque es parte de nuestro chip, es parte de nuestro programa que traemos como seres humanos. Sin embargo, dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Es decir, cuando tú permites que esa inclinación hacia el pecado te lleve a actuar hacia las cosas equivocadas. Jesucristo fue tentado.
Él en el desierto fue tentado a desobedecer a Dios, a recibir la gloria del mundo, y finalmente él rechazó. Él no pecó jamás. El hecho de que nosotros seamos atraídos a ciertas cosas, o que tengamos esa inclinación hacia esas cosas, eso no está mal, pero cuando nosotros cedemos, ¿qué fue lo que hizo este hombre? Entonces dice Dios, entonces damos a luz al pecado y a la muerte. La muerte, aquí pensada como separación. La palabra muerte significa separación. Nos separamos de Dios cuando nosotros pecamos. Podemos concluir aquí que el problema somos nosotros. Cuando tú pecas, tú no puedes decirle a nadie, fue tu culpa, que yo mintiera, que yo me enojara, que yo codiciara, que yo hiciera esto o hiciera el otro, que yo adulterara. Realmente la culpa es de nosotros. Dice Dios, cuando tú permites que esa concupiscencia te lleve a actuar en ese sentido, entonces es cuando tú pecas. Este hombre, Giezi, aprovecha la oportunidad, o se enfoca en la oportunidad que Eliseo está dejando pasar. Dice, ¿cómo crees que dejó pasar esta buena oportunidad? O sea, estoy seguro que él en su mente justificaba lo que él estaba haciendo, como nosotros justificamos nuestro pecado. Y el enfoque en su mente revela el estado de su corazón. Como tú usas tu mente, muestra el estado de tu corazón. ¿Qué es lo que piensas? ¿Cómo manejas tus ideas? ¿Qué es lo que tú ves en las situaciones a las que tú te enfrentas? Eso revela el estado de tu corazón. Lo importante no es qué tan cerca estés de la acción, qué tan cerca estés de la iglesia, qué tan cerca estés de los creyentes, ni lo que la gente piensa de ti. Lo importante es cómo está tu corazón. Por eso, cuando Salomón escribe el libro de Proverbios, en Proverbios 4:23, él dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. No guardes tus actitudes, ni tus acciones, ni tu testimonio, ni con lo que la gente pueda pensar de ti. Guarda tu corazón. Dice, porque de él mana la vida. Entonces no importa tanto lo que haces, sino por qué lo haces. Entonces tú eres responsable de los pensamientos que tú siembras. Tú no puedes impedir un mal pensamiento, pero sí puedes impedir que permanezca, ¿no? No sé si han ido, bueno, ahorita a lo mejor no mucho, pero en el verano vas al parque, ¿no? Y de repente ves así los pajaritos que están de regreso, están en Florida, ¿no? Pero estás caminando en el parque y están los pajaritos, y a lo mejor no puedes evitar que de repente vuelen cerca de ti, ¿no? Y que te anden revoloteando por ahí, pero sí puedes impedir que hagan un nido en tu cabeza. Eso sí lo puedes impedir, ¿no? Bueno, con los pensamientos es igual. Tú no puedes impedir que haya pensamientos que crucen por tu mente, pero cuando tú le empiezas a dar vuelta, empiezas a pensar en eso, empiezas a analizarlo, entonces estás permitiendo que ese pajarito esté haciendo un nido en tu cabeza. Y esto fue lo que hizo este hombre Giezi. Y entonces él dice, vive Jehová, mete a Dios en la ecuación, ¿no? Y dice, espero en Dios, espero que Dios lo permita, que pues este hombre me pueda dar un poquito de su dinero. Él está sobornando a su conciencia, y él no está preocupado por dar, sino por recibir. Y esta es una gran diferencia entre el profeta y el siervo. El profeta está interesado solamente en dar. Yo quiero dar el regalo de salvación que yo mismo recibí. No, yo quiero darle a este hombre la oportunidad de que sea sanado por completo. El profeta solamente está pensando en dar su tiempo, su vida, sus cosas. Y este hombre está pensando solamente en recibir. Giezi dice, ¿cómo puedo aprovechar esta oportunidad? El verdadero servicio cristiano es el estar pensando en cómo podemos enriquecer, cómo podemos apoyar, cómo podemos ayudar, dar nuestro tiempo, dar nuestro esfuerzo. O sea, es muy fácil dar cuando no te cuesta, pero qué difícil es dar cuando estás cansado, o cuando estás, no sé, limitado en algún aspecto y tienes que dar de ese aspecto. La verdad es que no es fácil, pero es lo que Dios reconoce, y la verdad es lo que Dios bendice. Cuando ¿se acuerdan de la viuda
¿no? Que están en el templo y llegan todos echando su dinero en la ofrenda del templo, era una caja que tenía como una trompeta, pues la forma de una trompeta. Entonces ahí echaban el dinero, llegaban todos y de repente está Jesús pasando por ahí, ve que todos están echando dinero y esta mujer echa una monedita. ¿Y se acuerdan lo que él dice? Dice, esta mujer echó más que todos los demás, porque a esta mujer eso no les sobra. Todos están echando una parte de lo que ellos tienen, de lo que les sobra, pero ella está echando todo su sustento. Eso es lo que Dios aprecia cuando nosotros nos damos en cualquier sentido. Estoy hablando de nuestro tiempo, de nuestro dinero, de nuestro afecto, de todas aquellas cosas que a veces no es fácil dar y que nosotros lo hacemos como Eliseo lo está haciendo en este momento. Y como Giesi no lo está haciendo en este momento, al contrario, él está viendo su propio beneficio. Entonces, de repente dice Giesi, pues Dios, ojalá que Dios me bendiga y que este hombre me quiera dar dinero. Entonces echa a correr y va detrás de Naamán, y Naamán de repente lo ve ahí por el espejo retrovisor, ¿no? Y dice, viene este siervo, ¿qué pasó? A ver, detengan el carruaje y me voy a bajar. Y tú ves aquí cómo este hombre está siendo transformado. No sé si te acuerdas cómo llegó a la casa del profeta, ¿no? Así pensando que ya venía la alfombra roja y trompetas para recibirlo, y se enoja porque no lo reciben como él merece, el profeta. Y ahora cuando viene el siervo se baja y dice, a ver, ¿qué pasó? Tú ya ves un corazón que está actuando diferente inmediatamente. Entonces lo ve y se baja y le hace una pregunta que tú puedes leer y a lo mejor ni te das tanto cuenta de lo importante que es, pero le hace la pregunta. ¿Qué le dice? Le dice, ¿va todo bien, Giesi? ¿Va todo bien? Yo lo veo como una vía de escape tremenda que Dios le estaba dando a este Giesi. O sea, este hombre venía así con una codicia tremenda y le pregunta, ¿va todo bien? Y Dios siempre nos da una escapatoria cuando nosotros estamos por pecar. Dice el libro de 1 Corintios 10:13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Llegó la tentación a la vida de Giesi y recibe una pregunta. Y Naamán le dice, ¿va todo bien, Giesi? Y era para que le dijera, la verdad es que no. ¿Estás bien, Giesi? ¿Cómo va tu vida? ¿Cómo va todo? Cuéntame. Y era para que recapacitara y dijera, la verdad es que no. La verdad es que hay algo que está mal en mi corazón. Era una vía de escape. Él tuvo la oportunidad de rectificar. No, Dios le levantó un foco rojo, diciéndole, ten mucho cuidado con lo que estás haciendo, porque puede tener consecuencias que tú no te imaginas. Pero él siguió su proceso de pecado. Él estaba tan envuelto en sus ideas y en su codicia, que él dijo, yo voy de frente, yo voy a seguir adelante. Y le responde, él dijo, bien, mi Señor me envía a decirte, he aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que les des un talento de plata y 2 vestidos nuevos. Dijo Naamán, te ruego que tomes 2 talentos. Y le insistió y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas y 2 vestidos nuevos, y los puso todo a cuestas de 2 de sus criados para que lo llevasen delante de él. Y así que llegó a un lugar secreto, él lo tomó de manos de ellos y lo guardó en la casa, y luego mandó a los hombres que se fuesen, ¿no? Entonces llega con el profeta, y con Naamán, y le dice, oye, pues ¿qué crees? Que no te imaginas lo que acaba de pasar. Vinieron unos muchachos y pues nos están pidiendo de tu dinero, ¿no? Y lejos de frenar el pecado, le da hilo y empieza a decir mentiras,
¿no? Ya estaba la codicia, yo les he dicho, cuando le abres la puerta a algo, se la abres a todo. Mentira número 1, mi Señor me envía. Eliseo me dijo que yo viniera contigo. Mentira número 2, me dijo que te dijera algo. Mentira número 3, vinieron 2 jóvenes de los hijos de los profetas. Mentira número 4, necesitan dinero y necesitan ropa. ¿Qué esperaba que Naamán le dijera? O sea, él después de haber visto la escena, que Naamán llegó y le dijo a Eliseo, oye, te doy lo que quieras. Pues obviamente él sabía que le iba a dar dinero. Él sabía que le iba a decir, claro, lo que tú quieras, quieres y te doy, pues traigo mucho dinero y mucha plata, mucho oro, vestidos, ¿qué quieres? ¿No? Él sabía que le iba a dar lo que fuera. Y entonces le dice, oye, pero pues tú me estás pidiendo un talento de plata son 34 kilogramos de plata. Pues imagínate un bultito, por eso tuvo que dos de sus siervos tuvieron que llevarse los 2 talentos, porque era mucho peso de plata. Entonces le dice, dame un talento y un vestidito, ¿no? Y 2 vestidos, perdón. Y entonces Naamán, dentro de su generosidad, él le dice, no, llévate más. Y yo me puedo imaginar la escena, no, ¿cómo crees? No, solamente necesitamos un talento. No, llévate otro. No, ¿cómo crees? Bueno, échame 2. Porque dice que le robó, le dice, y le insistió. Dice, dijo Naamán, te ruego que tomes 2 talentos. Y él le dice, no, ¿cómo crees? Es mucho. Y le insistió, ¿no? O sea, una hipocresía tremenda de este hombre. Codicia, mentira, hipocresía. Y tú ves ya todo un ambiente de pecado tremendo en la vida de este hombre. Entonces van estos 2 siervos y pues van hacia la ciudad donde este hombre Giezi vivía. Obviamente no iba a llegar con Eliseo, con el profeta, porque estaba haciendo algo chueco. Vemos la escena toda chueca ya. Entonces él va y lo esconde, le dice, muchachos, váyanse para acá y ahí me lo esconden, por favor, y gracias, y ahí luego nos vemos, ¿no? O sea, ves cómo ya todo está chueco. Dice, después de que escondió esto, Giezi entró y se puso delante de su señor, de Eliseo. Y Eliseo le dijo, ¿de dónde vienes, Giezi? Y él le dijo, otra oportunidad que Dios le está dando. Tu siervo no ha ido a ninguna parte. Él entonces le dijo, ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió delante de él leproso, blanco como la nieve, ¿no? Se pone delante de su señor así como si nada, ¿no? Ni se le dilataba la pupila, ¿no? ¿De dónde vienes? Mentira número 5. No he ido a ninguna parte, ¿no? Como el niño que de repente llega y tiene toda la boca llena de chocolate. Y dices, ¿qué pasó, hijo? ¿Qué estás haciendo? Yo no fui, ¿no? Así está él. ¿A dónde fui? Yo no fui a ningún lado. No, yo no fui a ningún lado. ¿Sabes? Cuando una persona es una mentirosa, esa persona piensa que puedes contar cualquier cuento y que todo el mundo te va a creer. Cuando en realidad la verdad sale a flote. La verdad se sabe. La mentira es un problema real y un problema muy serio. Y Dios le da una visión a Eliseo, ¿no? Dios tenía una relación muy estrecha con Eliseo. Entonces Dios de alguna forma le permite ver a Eliseo toda esta situación. Y le dice, oye, Giezi, yo estaba ahí cuando llegaste con Naamán, cuando él paró su carro, cuando se bajó a recibirte y cuando te dio las cosas. Es tiempo de dar, pero no es tiempo de recibir, es tiempo de tomar oro, plata y todas estas cosas. O sea, realmente tú ves aquí a un siervo corrupto delante de un hombre íntegro, con convicciones, con moral. Y le dice, mira, Giezi, no es que en el servicio de Dios no se puedan recibir regalos. ¿Cómo sobreviviría un misionero, por ejemplo, una persona que de tiempo completo se dedica a predicar la palabra, o un pastor que vive de esto?
O sea, realmente lo que era muy incorrecto era el tiempo. No es tiempo de esto, Giesi. No era el tiempo en que tú pidieras esto. No era el tiempo en que tú llegaras con un recién convertido y le dijeras, órale, sí te va a costar esto. No, yo les platicé al principio cómo esto podría crear una confusión tremenda en la vida de Naamán. No es tiempo de esto, Giesi. No es tiempo de esto. Entonces, realmente tu pecado va a traer consecuencias, como todo pecado trae consecuencias. Por eso Dios, en muchas ocasiones en la Biblia, nos va enseñando y nos va pidiendo que nosotros nos cuidemos del pecado, porque el pecado deja cicatrices. Porque hay cosas que tú puedes decir que pueden marcar la vida de otras personas. Hay cosas que puedes ver, hay cosas que tú puedes ver que realmente pueden ser imágenes que se pueden quedar en tu mente que no puedas sacar de ellas, ¿no? Hay mentiras que te pueden meter a ti o a tus familiares en problemas que pueden marcarte por siempre. Entonces, este profeta Eliseo le dice a Giesi, a su siervo, ¿sabes? Tu pecado va a traer consecuencias y la verdad es que va a tener consecuencias por siempre. Vas a ser leproso tú y todas tus generaciones, toda tu familia. Lo afectó a él y a toda su familia y como yo les comento, mi pecado le afecta a mi esposa, a mis hijos, a la iglesia, a mis amigos. Yo tengo que ser cuidadoso de no pecar. Dios nos pide que no pequemos, no solamente porque quiera, como yo les decía, darnos una lista de reglas que tengamos que cumplir, sino porque Él sabe que el pecado a ti te afecta y a la gente a la que tú amas. Bueno, pues qué historia tan interesante, ¿no? ¿Qué historia hemos visto el día de hoy? No tan rápido, muchachos. Todavía no acabamos. Ya acabamos de leer la historia. Pero sí quiero que nosotros reflexionemos en todo esto que hemos visto el día de hoy. Esto que pasó es muy común en las páginas de la Escritura. La codicia es un asesino silencioso que puede llegar a nuestras vidas sin que nosotros nos demos cuenta, ¿no? El día de hoy sigue destruyendo vidas, sigue echando a perder testimonios y sigue haciendo inútiles a muchos creyentes. Vemos historias como la de Acán en el Antiguo Testamento, cuando entran a Jericó y él toma unos lingotes y unos mantos babilónicos y los esconde. Vemos que 30 piezas de plata fueron suficientes para entregar a Jesucristo para que fuera crucificado. Vemos a Ananías y a Zafira en el libro de Hechos también, cuando todos están dando todo por la causa, por la iglesia, por los creyentes, ¿no? Y la gente está vendiendo sus terrenos, sus casas, y lo está poniendo ahí para que se pueda hacer un servicio para alcanzar a toda la gente que necesitan escuchar del Evangelio. Y llegan Ananías y Zafira y venden un terreno y se quedan con una parte y dicen, esto fue lo que lo vendimos y esto es lo que doy. Y Dios dice, yo no quiero que me des cosas a medias. Pedro le dice, oye, era tuyo, ¿para qué lo vendiste? ¿Para qué lo vendiste si no quieres entregar todo como todos lo están entregando? Porque Dios no quiere corazones a medias. Dios quiere corazones totalmente entregados. Pablo le escribe a Timoteo una advertencia sobre la codicia. 1 Timoteo 6:9. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Dios no condena el dinero, condena el amor al dinero. Dios no tiene problema en que nosotros tengamos dinero, en que busquemos bienestar económico, pero dice mucho cuidado con el amor al dinero. Yo sé que ninguno de nosotros vamos a ir y le vamos a pedir, como lo hizo Giesi, a una persona, dame mucho dinero, quiero robar dinero. Pero ¿qué tal cuando nosotros estamos siempre necesitando un poquito más? En nuestra mente está, si tan solo pudiera tener un poco más. Finalmente estamos cayendo en el síndrome de Giesi, en donde codiciamos cosas.
estamos pensando que necesitamos más para alcanzar la llenura, ¿no? Para estar tranquilos, para estar contentos. ¿Sabes? Tú tienes lo que necesitas el día de hoy. Dios lo que te ha dado es lo que tú necesitas para vivir satisfecho, lleno y feliz. No necesitas nada más. Yo no necesito nada más. Y si yo me cacho pensando, ay, ojalá que pudiera, y ojalá, y en mi mente está ese pensamiento constantemente, no que no nos querramos superar, pero si en mi mente está el pensamiento de que ya la hice el día que yo tenga un poquito más, o un muchito más, entonces estamos cayendo en este mismo problema. Y dice el pasaje que tendremos muchos dolores, como Ademas, el amigo de Pablo, Simón el mago, Ananías, Judas, Giesi. Seremos traspasados de muchos dolores. Dios lo que condena es que en esta vida, en la felicidad de la vida, consiste en la abundancia de bienes que tenemos. Eso es lo que Dios nos alerta en su palabra. Alerta que nuestro corazón se ate a los bienes de esta tierra. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Yo tengo que controlar mi mente. Yo tengo que tener los pensamientos correctos. Tengo que pedirle a Dios que Él renueve mi entendimiento, como dice el libro de Romanos, ¿no? Que Él renueve mi forma de pensar, ¿no? Que nosotros tengamos nuestra vista puesta en la eternidad, sin dejar de satisfacer nuestras necesidades de este mundo, sin dejar de disfrutar lo que tenemos en esta vida, pero que nuestra mirada esté siempre puesta en las cosas de la eternidad. Tiene que haber disciplina en nuestra mente, ¿no? El pecado está acechando a nuestra puerta. El pecado siempre te va a estar invitando a que tú vayas y hagas cosas indebidas. Esto le pasó a Caín, ¿no? Cuando él dio su ofrenda a Dios, y su hermano también dio su ofrenda. Él dio una ofrenda incorrecta, su hermano dio una ofrenda correcta. Entonces él empezó a codiciar lo que él tenía. Y él dijo, yo quiero lo que él, y me cae gordo, porque a él sí lo aceptaron y a mí no. Y entonces Dios le dice, Génesis 4:7, si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. O sea, el pecado te está llamando, Caín, no le abras. Con todo esto, a ti será su deseo, hablando del pecado, y tú te puedes enseñorear de él. Tú puedes cerrarle la puerta al pecado, Caín. Y conocemos la historia, conocemos lo que Caín dijo. Él dijo, para nada, no, me sigue cayendo gordo, y yo voy a seguir adelante con este proceso de maduración de mi pecado. Terminó matando a su hermano. Él es el primer asesino en la historia de este planeta. Nuestro corazón se tiene que definir, y nos tenemos que hacer una pregunta: ¿es Jesús el que te hace feliz? ¿Has entendido que lo importante es acumular recompensas eternas? ¿O sigues buscando en el propósito que el propósito de la vida sea el acumular cosas, el acumular bienes, el tener una mejor posición? El día de hoy vemos la victoria de Naamán y vemos la derrota de Giesi. Contraste impresionante. No te conformes con ver la transformación en la vida de otras personas, en ver cómo Dios está actuando en otras vidas. Que realmente seas tú el que esté del lado de Eliseo y no en el lado de Giesi. Y terminamos nuestra reunión con una pregunta, la misma pregunta que Naamán le hizo a Giesi: ¿va todo bien? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde está nuestro corazón? Te damos gracias, Señor, por darnos la oportunidad de estar aquí en tu casa, Señor. Te pido, Padre, que nos lleves a todos.